Buenos días, tardes o noches, ingeniero Luis Chamba. En esta ocasión le voy a presentar sobre mi proyecto de investigación, que es el simulador 3D para para aprendizaje de algoritmos de ordenamiento, que aborda las necesidades de adaptar la educación a las ciencias de la computación, hecha por mi persona, Mateo Rojas. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en el proceso de creación de una nueva herramienta educativa. Acompañadme para ver cómo Mateo Rojas, con su investigación, puso los cimientos para un simulador 3D que busca cambiar cómo aprendemos sobre algoritmos de ordenamiento. ¡Vamos allá! A ver, ¿quién no se ha hecho esta pregunta alguna vez? Esa frustración de toparse con un concepto que simplemente se nos resiste, que no hay manera de que entre en la cabeza. Pues mirad, para mucha gente que empieza en el mundo de la programación, algoritmos como el bubble sort o el quicksort son como un muro. Son procesos que no se ven, que ordenan datos a una velocidad de vértigo, y claro, ¿cómo enseñas algo que no puedes ni ver ni tocar? Ese es el gran reto en la enseñanza de las ciencias de la computación. Y aquí es donde empieza lo bueno. Vamos a seguirle la pista a Mateo Rojas para descubrir cómo se propuso que esos conceptos tan abstractos cobraran vida. Todo a través de un simulador 3D, una herramienta para, básicamente, hacer visible lo invisible. Vale, tienes un proyectazo entre manos. La pregunta del millón es, ¿por dónde empiezo? La respuesta está en ser metódico. Se trata de coger un tema muy grande y descomponerlo en trocitos más pequeños y manejables. Así es como se puede empezar a buscar respuestas de forma ordenada. Y la estrategia que se usó aquí fue genial. Se definieron tres pilares, tres grandes preguntas. Primero, el qué se investiga, los algoritmos. Segundo, el cómo se va a hacer, con tecnología 3D o realidad virtual. Y tercero, el por qué, el propósito, que es la educación, el aprendizaje. Claro, para empezar con buen pie hay que ir a las fuentes más fiables. La investigación arrancó, como debe ser, en las grandes ligas del conocimiento científico. En esas bases de datos donde publican los expertos y donde todo está revisado hasta el último detalle. Y aquí lo vemos en plena faena. Plataformas como IEE Explorer o la ACM Digital Library, esta fue la cantera. De aquí se sacaron los cimientos teóricos, los estudios que dan validez y rigor a cualquier proyecto nuevo. Pero claro, con la teoría sola no construyes nada, ¿verdad? Para crear algo que funcione, necesitas saber cómo se han hecho las cosas en la práctica. Así que la búsqueda se tuvo que ampliar, buscando aplicaciones reales e informes con todos los detalles. Y para eso, herramientas como Google Académico son una mina de oro. Abren la puerta a lo que se conoce como literatura gris, o sea, tesis, informes técnicos, documentos que te cuentan los detalles de la implementación, el cómo se hizo de verdad. Muy bien, ya tenemos un montón de información de distintos sitios. ¿Y ahora qué? Pues toca analizar, claro. Hay que ver qué nos dice cada fuente y, sobre todo, cómo encajan todas las piezas de este puzzle. Y lo que se encontró fue todo un ecosistema de herramientas súper interesantes. Desde VRTools, una plataforma de código abierto para aprender a distancia, hasta Vsoft, que se mete en un tema tan complejo como los compiladores. La tendencia es muy clara, tecnologías de código abierto, multiplataforma y, sobre todo, inversivas. Pero ojo, aquí viene la pregunta clave. ¿Vale lo mismo un artículo científico que una tesis? Tener mucha información está bien, pero saber valorar cada pieza es lo que marca la diferencia en una buena investigación. Esto lo resume de maravilla. Las fuentes formales, como las de IEEE y ACM, te dan el esqueleto teórico, la estructura sólida y la validación. La literatura gris, en cambio, es la que pone la carne y los músculos. Te da los detalles de ingeniería, el cómo y el porqué de proyectos reales, como ese simulador para el Birth Allocation Problem. Saber lo que ya se ha hecho está muy bien, pero la parte más emocionante de investigar es sin duda encontrar lo que todavía no se ha hecho. Descubrir ese hueco, esa brecha en el conocimiento. Ahí es donde un proyecto nuevo puede brillar de verdad. A ver, que quede claro, ya hay mucho trabajo hecho y muy bueno. Se ha investigado a fondo la fase de análisis, se ha estudiado mucho la opinión de los usuarios sobre las herramientas visuales y cómo representar conceptos básicos de programación. Pero aquí está el pero. Se detectó que faltaba una pieza clave. Casi todas las herramientas se centran en la fase de análisis del código, pero poquísimas se dedican a la fase de síntesis, es decir, a la parte de optimización y generación del código, que es fundamental. Y ese hueco, esa es la oportunidad de oro. Este vacío no solo demuestra que el simulador 3D es necesario, sino que le da un propósito clarísimo. Permite aprender de modelos como el de Vsoft y usar toda la evidencia que ya existe sobre simulación para construir algo nuevo, algo que de verdad aporte valor. Pero bueno, investigar no es solo una carrera para encontrar datos y rellenar huecos. Investigar conlleva una responsabilidad enorme. Hay una especie de código ético que tiene que guiar cada paso que das.
Y estos 4 principios son la brújula: solidaridad con el resto de la comunidad científica, transparencia en cómo haces las cosas, responsabilidad sobre tus conclusiones y, por encima de todo, honestidad, asegurarse de que todo tu trabajo parte del análisis crítico y de fuentes fiables. Y claro, en los tiempos que corren, ser transparente significa también hablar de las herramientas que usas para trabajar. Este es un aspecto nuevo, pero absolutamente fundamental de la honestidad académica hoy en día. Fijaos bien en esta declaración porque es súper importante. Mateo Rojas no solo dice abiertamente que usó una herramienta de IA como NotebookLM, sino que, y esto es lo crucial, asume la responsabilidad total del resultado final. Este es el nuevo estándar de integridad en la era digital. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. El mundo de la investigación está cambiando a una velocidad de vértigo. La declaración que acabamos de leer es un paso muy valiente, pero la pregunta sigue abierta. ¿Cómo vamos a redefinir la honestidad y la autoría en un futuro en el que colaboramos cada vez más con la inteligencia artificial? Desde luego, es algo que da mucho que pensar.